Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están? Un abrazo para todos, bendiciones. Qué bueno estar otra vez acá, un día lunes, comenzando la semana, buscando del Señor. Juanito Astorga, un abrazo, querida Patricia Vera, un abrazo. Hermano Juanito, que ahí siempre con su corazón en la mano. Ah, un abrazo a mi amado hermano Patricia Vera, ya la saludé. Mi hermana Maritza Martínez, de allá de Cherquenco, la familia El Patito Repol. Saludo a todos los hermanos allá en Cherquenco. Mi hermana María Gutiérrez, ¿cómo está usted, mi querida? Bendecida. Mi hermana Elena López Roja, un gran abrazo, mi amada querida. Yaquita Burgos, un abrazo, buen día. Mi hermana Francisca Muñoz, buenos días, mi amado pastor, dice. Y amados hermanos, el Señor los colme de bendiciones. Amén. Gracias, mi hermana, por bendecir nuestras mañanas. ¿Cómo estás, Patricia? Saludos allá en Argentina. Un gran abrazo para ustedes. Una buena mañana para comenzar buscando del Señor. Así que solo dispongamos nuestro corazón. ¿Cómo estás, Orianita? Un abrazo, querida. Estoy agradecido como siempre del Señor y creo que eso es algo que no debe parar en nosotros. Nuestra gratitud a nuestro amado Dios. Él es bueno, es maravilloso. ¿Cómo está suegrita? Ahí está conectada mi suegrita, que anda por acá también con nosotros hoy día. Hoy día acá en Temuco ya de vuelta. Hemos estado ministrando este fin de semana. La semana pasada fue bien intensa porque pusieron cuarentena en Lonquimay, así que tuvimos que adelantar el viaje. Tuvimos que salir el día jueves en la tarde rápidamente para allá, después de las 5 de la tarde que nos desocupamos. ¿Cómo estás, Claudita? Un abrazo, querida, bendiciones. Mi hermana Alicia Martínez, un abrazo. Y salimos rápidamente el día jueves hacia Lonquimay después de las 5 de la tarde. Hicimos un culto allá, compartimos la palabra con nuestros hermanos a las 8 de la tarde. ¿Cómo estáis, César? Un abrazo, querido. Buen día igual. Gracias, Señor, por ver ahí a mis hermanos. Qué bueno es verte ahí, César, un querido. Hace rato que no nos vemos, hermano, ¿ah? La Claudita me saluda igual de nuevo ahí. Muchas gracias, Señor, por tu amor. Así es. Y estuvimos allá en Lonquimay, pues mi hermano, nos fuimos para allá rápidamente, tuvimos una reunión, estuvimos allá en la cordillera, un muy buen tiempo. Hermano Gabriel, ¿cómo estás? Un abrazo, mi amado. Gracias por el deseo de tu corazón. Amén. Un día maravilloso, igual para ustedes, queridos. Disfrutamos con los hermanos allá en Lonquimay y ya el día viernes estuvimos en la mañana con ellos compartiendo y nos volvimos rápidamente otra vez acá, porque teníamos que tenía que preparar todo lo del fin de semana, lo que se nos venía. El día viernes teníamos la oración en la noche, había algo que compartir. ¿Cómo está mi querida hermana Elizabeth Jaque? La quiero mucho, la amo, mi hermana Elizabeth. Fue bueno estar allá. Espero que termine luego la cuarentena para volver a estar juntos. Y queridos, el día sábado en la mañana nos fuimos a Puerto Saavedra. Allá estuvimos con los hermanos, estuvo el hermano Pedro, la hermana Clorinda, los fuimos a buscar al campo, estuvimos compartiendo el culto del día domingo, estuvo mi hermano Rolando, la Kenita, el Israel, la Romy, nos estuvieron acompañando también, así que fue un bonito tiempo. Y yo le decía a los hermanos, la semana pasada fue de cordillera a mar, terminamos en el mar, fin de semana. Así que no hay nada mejor que estar disfrutando. ¿Cómo está, Pastor Sergio? Un abrazo, bendiciones. Un gran abrazo, de verdad. Qué bueno, estás ahí conectado. Y mis amados, y disfrutando, predicando el Evangelio, viendo ahí qué hacer. Vamos a activar una obra arriba ahí donde está el hermano Pedro en el campo. El papá de la hermana Clorinda había construido él como una especie de un templo, un lugar para que se pudiera predicar el Evangelio. Ellos están solitos allá en el campo. Ustedes, los que los han visto en internet, son gente ya de tercera edad, pero con una pasión por el Señor, y estaban solos, así que los estamos acompañando ahí. Le dije, ya, pues vamos a partir y vamos a activar esto. Así que les encargo que estén orando por lo que está pasando también allá en el campo, en Puerto Saavedra. La idea es apoyar a los hermanos y que ellos sean activados en lo que tienen de Dios también. Así que ha sido un buen tiempo, pues contentos de poder estar disfrutando. Así que gloria al Señor. Les comparto y repaso un poco lo que hablábamos
en el fin de semana, y yo les he estado ministrando un poco que Dios desea que tú y yo entendamos algo. Dios quiere que tú y yo disfrutemos nuestra vida, disfrutemos el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros nos conformamos a tantas cosas que nos ocurren que no son el deseo de Dios, que no son la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios me mostraba, y lo veíamos ahí en el libro de Deuteronomio, lo importante de nosotros portar la palabra de Dios. Sabe que Dios se expresa a través de palabras, y Él nos dejó su palabra expresando, queridos, su corazón, expresando sus promesas. Las promesas de Dios, la palabra dice que sus promesas son sí y son amén en Cristo. O sea, Cristo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario y accesarnos a este nuevo pacto, está certificando que cada promesa que Dios ha hecho en su palabra hacia tu vida es un sí y es un amén. Es algo que ya está cumplido. En realidad, las promesas de Dios, cuando usted lo ve en el griego, la expresión de que Dios promete algo es un hecho real ya. Es concreto, está listo. Eso es la palabra que se suelta. Entonces, todo lo que Dios manifiesta en su palabra para usted es un hecho ya para Dios, concluido en Cristo Jesús. Cristo Jesús y su sacrificio poderoso en esa cruz nos certifica, mis amados, que lo que Dios dice se cumple en tu vida ya. Entonces, por eso Jesús dijo, desde hoy veréis los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que es la escalera entre el cielo y la tierra. ¿Se acuerda que lo veíamos ahí en Juan 1? De esto se trata. ¿Y sabe qué? Jesús está diciendo, desde hoy veréis los cielos abiertos. No hay cielos de bronce sobre nosotros, no hay cielos cerrados sobre nosotros. En Cristo, señores, señoritas y hermanos y hermanas, hay cielos abiertos. Tú y yo debemos estar listos para recibir y atentos y entender que no hay nada que te impida recibirlo de Dios. Hoy día no va a pasar, y lo he estado enseñando yo en las oraciones de la mañana, no te va a ocurrir que vas a tener que orar hasta que se abran los cielos o que se rompan los cielos de bronce, queridos, amados. Necesitamos de la luz de la palabra para caminar en una clara convicción de lo que ya tenemos y así disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Los cielos abiertos están los cielos abiertos sobre la iglesia. Jesús dijo, desde hoy veréis los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesucristo el Señor. La iglesia, Jesús, cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, se le aparece el Señor en Damasco y Saulo le dice, ¿quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Queridos, luego de eso siempre yo digo, Jesús se le manifiesta y Saulo le reconoce. Y lo primero que hace Saulo cuando se entera que es Jesús mismo, le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Mi amado, ¿a qué voy? Jesús, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos un punto de conexión, mis amados, entre el cielo y la tierra. La iglesia está para manifestar la gloria de Dios. La iglesia ha sido diseñada, mis amados, para manifestar el reino de Dios, en donde vivimos nosotros en una dimensión del reino de Dios. No esperemos menos que participar de la gloria de Dios en nuestra vida y en la iglesia, por supuesto, que es el cuerpo de Cristo. Por eso necesitamos renovar nuestros pensamientos, sacar los pensamientos religiosos. Mi amado, tantas cosas que se nos han mal enseñado, debemos desarraigarlas. Usted y yo debemos ser gente que se alimenta de la palabra de Dios. Y veíamos ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 11, lo meditábamos ahora este día sábado, ¿se acuerdan? Decía en el versículo 18 en adelante, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. En otra versión dice, grabarán mis palabras en su corazón y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que le había de dar, como los días del cielo sobre
la tierra. Queridos, Dios nos está hablando, ministrando y diciendo, lo fundamental que tú tienes que tener es tener la verdad de Dios, su palabra presente a diario. Son los pensamientos de Dios los que tú tienes que conocer. Esos pensamientos que dice el libro de Isaías que están tan altos como lo son el cielo de la tierra, así de distantes están sus planes y sus pensamientos con respecto a los que tiene el ser humano normal. Pero tú y yo, que hemos accesado a la plenitud del reino a través de Cristo, tenemos acceso a los pensamientos y a los planes de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios para saber lo que Dios ya nos ha concedido, queridos. Queridos, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia activada y empoderada en lo correcto, es lo que va a hacer manifiesto el reino de Dios. Por eso yo en algunos cultos y en algunas enseñanzas que he hecho, he mostrado y Dios me ha hablado esto a mi corazón. La iglesia no ha estado operando en la plenitud del reino porque se ha salido de los principios. La iglesia no ha estado caminando en la autoridad, el cuerpo de Cristo no ha estado manifestando la autoridad del reino aquí en la tierra porque se ha salido de los principios de sujeción de autoridad, aún en nosotros mismos los pastores, las cabezas que somos los representantes, ¿no es cierto?, de los dones de ministerio que estamos para edificación del cuerpo. Pero llegó el tiempo en que las cosas se ordenen y yo he ministrado que hay que traer de vuelta el oro al templo, lo genuino. Y yo te digo, queridos, el reino de Dios no es solo un lindo pensamiento y un buen deseo de Dios para ti, sino que es la plenitud que Él quiere que tú y yo vivamos. Aleluya, el reino de Dios. Entonces, mi amado, esto del reino de Dios es un ambiente, no está allá en el cielo, está aquí. Cuando a Jesús le preguntan los discípulos de Juan, y Jesús les dice, miren, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. El reino de Dios se ha acercado, queridos. El reino de Dios es manifestación en este mundo. Por eso la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, dice. Pero esa manifestación de los hijos, la palabra hijo es la palabra huíos, y esos son los hijos maduros. Por eso nosotros como ministros te estamos formándote, transformando tu manera de pensar, a traer a una manera de pensar correcta a tu vida para que tú vayas madurando y cambie tu manera de vivir. Queridos, este es un buen tiempo de entrar en lo profundo que Dios tiene para nosotros. Pero yo quiero esta semana ministrarte en cuanto a nuestra manera de pensar. Y yo te quiero decir que solo necesitamos, queridos, conocer la verdad de la palabra de Dios y así seremos realmente transformados. Y usted me dirá, pastor, pero si siempre yo he leído la Biblia y he escuchado la Biblia, sí, pero ¿sabes qué? Es la palabra de Dios conforme a la revelación que Cristo ha traído. Dice que los postreros tiempos nos habló a través de los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo. Eso significa que la palabra de Dios hoy día tiene que ser bajo la revelación de lo que Cristo ya ganó en la cruz para nosotros. Hay cosas que cambiaron, queridos. Hay cosas que cambiaron por causa de la obra del Cordero de Dios, que nos accesó a la plenitud del Padre. Hoy día no tengo que hacer obras para acercarme al Padre, hoy día solo creo. Creo lo que Cristo hizo y acceso. Mi trabajo y tu trabajo es ser renovado nuestra manera de pensar. Y un versículo muy, pero muy conocido, que siempre yo he usado, el que está en el libro de Romanos, que todo el mundo nosotros lo conocemos. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Reina Valera, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que comprobéis, Dios quiere que tú gustes de su voluntad, buena, agradable y perfecta. Pablo podía haber dicho la buena voluntad de Dios, pero él se quiso asegurar, poniendo algunos adjetivos para que entendiésemos porque a veces la gente dice la buena voluntad de Dios, y yo he escuchado niños que le han enseñado mal, y cómo es la voluntad de Dios buena, pero buena para él, porque para nosotros a veces fome, pues decían niños. ¿De qué me está hablando? Eso es lo que ha hecho la religión. Le ha mostrado un Dios ambiguo a la gente. Y Pablo aún aquí en el libro de Romanos pone un adjetivo y le dice ahí,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y no solo dice eso, sino que dice después agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios no es algo desagradable para tu vida, ni algo que va a traer una opresión a tu vida. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Pero Dios quiere que tú la compruebes. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. En la NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Me gusta como dice la Dios habla hoy, dice, ya no vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Queridos, si cambias tu manera de pensar, si cambio mi manera de pensar, cambiará mi manera de vivir. Si yo empiezo a pensar lo correcto conforme a la palabra de Dios, entonces yo viviré en este mundo la manifestación del reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿cuál es la clave? La palabra de Dios. Y voy a terminar con esto y me quiero tomar este tiempo. Discúlpenme esta mañana, pero necesito decirte esto. Y présteme atención, no corte hasta que yo termine, por favor, porque puede que se sienta ofendido con lo que voy a decir. Porque no todo lo que aquí está escrito en la Santa Biblia, mi amado, présteme atención, no todo lo que está escrito en la Santa Biblia es la palabra de Dios. ¿Cómo dice eso, pastor? Sí, queridos. En Génesis, Adán y Eva prestaron oído a una voz incorrecta, no era la de Dios, era la de Satanás. No todo es palabra de Dios. Aquí hay expresiones de hombres también. Entonces quiero decirte y terminar con esto esta mañana, sacando y rompiendo una estructura religiosa que los ha mantenido a un pueblo oprimido y aceptando lo bueno y lo malo sobre su vida, que no está bien, porque Dios no tiene lo bueno y lo malo. Su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Por ejemplo, hay un principio que se usa mucho en la iglesia, y toman mucho a Job en las iglesias. Y está bien aprender la palabra y conocer, pero usted tiene que saber quién es el que está hablando. Job habla en el libro de Job, en el capítulo 1, que está antes que todos los demás, ¿no es cierto? Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí hay verdades y hay falsedades, porque está hablando Job. Y Job dice una verdad, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver, ok. Pero aquí pone su opinión Job por causa de las situaciones de la vida. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bien, sea el nombre de Jehová bendito. Pero queridos, ¿qué está diciendo? Job está diciendo Jehová Dios y Dios Jehová quitó. Y la gente ha usado como una doctrina en medio de las iglesias del Jehová Dios o Dios dio, Dios quitó. Y la gente pasa una situación crítica y dice Dios dio y Dios quitó. Pero no es eso lo que la palabra de Dios me enseña, porque no es su voluntad expresada en ese tipo de pensamientos. Esa fue la opinión de Job. Ese fue un hombre soltando su opinión. Y yo te estoy leyendo en el capítulo 1 de Job, y te quiero leer en el capítulo 42, que es en el último capítulo del libro de Job. Y mira lo que aquí dice Job también. Capítulo 42, 2 de Job. Versículo 3, la parte B dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. El mismo que expresa Jehová dio, Jehová quitó, está diciendo, hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
¿Y sabe lo malo de este pensamiento que yo quiero que usted lo desarraigue hoy día de su corazón? Es que muchos viven conformándose a este mundo, lo bueno y lo malo, creyendo que es Dios el que lo trae, y se toman de este versículo de Job, que es la opinión de Job. Y yo quiero desafiarte hoy día a que tú comiences a renovar tus pensamientos y aprendas a desechar este pensamiento que es incorrecto, porque no es la palabra de Dios. Esa fue la palabra de Job, y Job lo reconoce en el capítulo 42, diciendo, hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Queridos, yo te voy a invitar a que en este tiempo y esta semana renovemos nuestros pensamientos por la palabra de Dios, para que tú y yo seamos cristianos y no jovianos. Hay muchos jovianos, ¿cómo dice eso, pastor? Muchos jovianos creen más lo que Job está expresando ahí que a lo que la palabra de Dios dice y que lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Desde hoy veréis los cielos abiertos y ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que es la escalera entre el cielo y la tierra. Seamos cristianos, no seas joviano. Que es divertido esto, pero es una gran verdad. Muchos se conforman a la vida y a lo que están experimentando, atribuyendo lo bueno y lo malo a Dios. Queridos, no es así. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Queridos, seamos cristianos. Creamos a la palabra de Dios, creamos a la obra preciosa de Cristo en el Calvario, y llenémonos de esta verdad y seamos renovados. Ser renovados. Y ellos, sé que algunos se sintieron incómodos con esto, porque hemos tenido una vida cristiana basada en esos versículos. Yo le acabo de decir, la palabra, y Jesús lo enseña, que nosotros debemos vivir no solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Así que sea cuidadoso y aprendemos y renovemos nuestra mente. Necesitamos aprender los principios correctos para vivir lo correcto. Un gran abrazo, queridos. Disfruta de la vida, disfruta del Señor, disfruta de conocer la palabra, aprende a disfrutarla como lo leíamos en Deuteronomio, en todos los aspectos, en tu trabajo, en tu casa, en los puestos de tu casa, hablándolo con tus hijos. Querido, habla la verdad, pero habla la verdad de la palabra de Dios. Habla la verdad de sus promesas. Y así será renovada tu manera de pensar, entonces cambiará tu manera de vivir. Mis queridos, disculpen que me tomé demasiado a lo mejor tiempo, pero necesitaba concretar esto para seguir mañana ministrando las grandes verdades de la palabra de Dios, y así podamos disfrutar de esta dimensión del reino de Dios en nuestras vidas. Les amo, que tengan un precioso día. Cualquier cosa estamos ahí en contacto, más rato estaremos ahí con Salud Divina, y de lunes a sábado con este devocional. Que tenga un buen momento de meditar lo que hablamos, vea la palabra, medita en lo correcto y entonces vivirás lo correcto. Les amo. Adiós.